En el anterior video habíamos estudiado el átomo de carbono. Habíamos visto que este elemento formaba estructuras estables, formaba cadenas y cadenas de enlaces carbono-carbono. Esto daba lugar a compuestos orgánicos, que era estudiado por la química orgánica. Los compuestos orgánicos los encontramos en la materia viva. Cuando vemos nuestras manos, en general nuestro cuerpo está compuesto por varias moléculas y macromoléculas que están formadas por átomos de carbono. Habíamos mencionado, por ejemplo, el ADN que está dentro del núcleo de nuestras células está compuesto por carbono. Igual las diferentes enzimas, incluso también la glucosa e incluso el ATP. A los compuestos orgánicos, entonces, podemos encontrarlos en la materia viva, pero no solamente ahí, sino también en materia viva en descomposición. Decimos entonces que los hidrocarburos son compuestos orgánicos y son los compuestos orgánicos más simples. Y decimos que son simples, puesto que en su estructura molecular encontramos solamente átomos de carbono y átomos de hidrógeno. De ahí el nombre hidrocarburos. A los hidrocarburos los encontramos en mezclas. Los encontramos, por ejemplo, en el petróleo y en el gas natural. Estas sustancias las encontramos al fondo de la Tierra, luego de capas y capas de tierra a piedra. El petróleo y el gas natural es producto de una descomposición fósil a través del tiempo. Esta descomposición fósil se deposita en el interior de nuestro planeta. De ahí extraemos los hidrocarburos. Por ejemplo, el petróleo es una mezcla de hidrocarburos. También el gas es una mezcla de hidrocarburos, pero de hidrocarburos más livianos. El gas es una mezcla de hidrocarburos livianos. Y livianos, pues por su baja densidad, es decir, a temperatura ambiente, es decir, a 25 grados Celsius, una temperatura estándar, las encontramos como gases. Tal es el caso, por ejemplo, de algunos hidrocarburos conocidos como el metano, el etano, el propano y el butano. Los hidrocarburos entonces los encontramos en dichas fuentes naturales. Y en general a estos hidrocarburos los utilizamos como combustibles. Como lubricantes en la industria también petroquímica. Casi el 40% de la energía que utilizamos es por la quema de estos hidrocarburos, ¿verdad? Por la combustión de los hidrocarburos. Entonces, para este video vamos a conocer a los hidrocarburos, vamos a ver sus estructuras moleculares, vamos a diferenciar los diferentes grupos de hidrocarburos y vamos a ver su nomenclatura sistemática. Los hidrocarburos se van a clasificar en alifáticos, y en aromáticos. Una forma de poder diferenciarlos es que en los aromáticos está presente estas estructuras, el benceno, el naftaleno y el antraceno. El benceno es más o menos una estructura así, y el naftaleno y el antraceno, vamos a arreglar las estructuras. Bien, básicamente, cuando veamos este tipo de estructuras, vamos a decir que esos hidrocarburos son aromáticos. Y bueno, por otro lado tenemos a los alifáticos. Los alifáticos tenemos a los hidrocarburos cíclicos y a los hidrocarburos acíclicos. Para poder diferenciar los cíclicos de los acíclicos, pues vamos a ver estructuras como, por ejemplo, una estructura cerrada, ¿verdad? Por eso el nombre cíclico. Vamos a ver este tipo de estructuras. Una estructura cerrada. Vamos a ver este tipo de estructuras cerradas. Y por otro lado tenemos a las estructuras acíclicas. Y bueno, como bien su nombre lo dice, van a ser cadenas abiertas, ¿no? No va a haber una cerradura. Y dentro de estas cadenas acíclicas vamos a encontrar a dos amigos, a los hidrocarburos saturados y a los insaturados. Los saturados se van a diferenciar de los insaturados por poseer solamente enlaces de tipo sigma. En cambio, en los insaturados va a estar presente los enlaces pi. Por lo que decimos entonces
que los alcanos son saturados, los alquenos son insaturados y los alquinos son insaturados también. Puesto que cuando veamos hidrocarburos alcanos, vamos a ver que los alcanos solamente presentan enlaces simples. Cuando veamos a los alquenos, vamos a ver que presentan por lo menos un enlace doble. Entonces aquí ya va a aparecer un enlace pi, por ejemplo. Y en los alquinos vamos a ver que está presente un enlace triple, por lo menos un enlace triple. Y bueno, aquí también va a aparecer enlaces pi, ¿verdad? Enlaces pi. De esa forma podemos diferenciar a los saturados de los insaturados. Los saturados presentan enlaces sigma, solamente enlaces sigma, y los insaturados está presente el enlace pi. Veamos, por ejemplo, algunos alcanos. Algunos alcanos había mencionado ya en el gas natural, había mencionado al metano, al etano, al propano y al butano. Y dense cuenta que al momento de nombrarlos todos terminan justo en la terminación como los alcanos, ¿no? Su terminación es en ano, así que de esa forma vamos a poder identificar a los alcanos. Otra forma de identificar a los alcanos pues va a ser debido a su fórmula, ¿verdad? La fórmula molecular que tiene. Va a tener una regularidad, que el número de hidrógenos va a ser el doble de los carbonos más 2. El número de hidrógenos va a ser el doble del número de carbonos más 2. En los alquenos, en el caso de los insaturados, veamos a los alquenos y a los alquinos. Vamos a poder diferenciarlos puesto que en su nomenclatura van a terminar en eno y van a terminar en ino. Los alquenos en eno y los alquinos en ino. Y para diferenciarlos de su fórmula molecular, vamos a ver que los alquenos, el número de hidrógenos es el doble del número de carbonos. El número de hidrógenos es el doble del número de carbonos. Mientras que en los alquinos, el número de hidrógenos es el doble de los carbonos menos 2. El número de los hidrógenos es el doble de los carbonos menos 2. Entonces, de esa forma podemos diferenciar a los alcanos de los alquenos y los alquinos por su fórmula molecular, por su terminación y también por su tipo de enlace. En los alcanos solamente enlace sigma, en los alquenos la presencia de enlace pi y en los alquinos también la presencia de enlaces pi. En el caso de los alquenos, la presencia de enlace doble y en el caso de los alquinos, la presencia de enlace triple. Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí al metano, que ya lo habíamos mencionado. Tenemos por aquí al eteno y tenemos al etino. Este es un alcano, este es un alqueno y este es un alquino. Vemos que en su fórmula molecular se cumplen, ¿verdad?, las regularidades que hemos mencionado. En el metano, pues el número de hidrógenos es el doble de carbonos, o sea 2, aumentado en 2, o sea 4. En el caso del eteno, vemos que se cumple esa regularidad de tener el doble del número de carbonos, ¿verdad? C2H4, 4 es el doble de 2. Y de la misma forma con el etino, el número de carbonos aquí es 2, por lo tanto el número de hidrógenos va a ser el doble de carbonos menos 2. El doble de carbonos es 4, menos 2 es 2. Otra forma de llamar al eteno es el etileno y otra forma de llamar al etino es el acetileno. Con estos alcances que les he dado vamos a responder algunas preguntas para poder practicar, ¿verdad?, las cosas conceptuales que estamos viendo. Por ejemplo, veamos algunos ejercicios, el ejercicio 1, el ejercicio 3 y el ejercicio 4, así que practiquemos, vamos a practicar con estos 3 ejercicios y uno más que, bueno, ya corresponde al taller, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, veamos. Relaciona correctamente. Nos dan la fórmula molecular y nosotros debemos de relacionar si es un alcano, alqueno, alquino. Bueno, el alcano recuerden que va a ser el doble más 2, ¿cierto? El número de hidrógenos va a ser el doble más 2. Por lo tanto, si observamos aquí, vemos que el número 3 es un alcano, ya que 24, ¿verdad? 24 es el doble de 11, que es 22, más 2 aumentado en 2, ¿verdad? 22 más 2, 24. Ok, entonces cumple la regularidad de los alcanos, ¿cierto? Ok. En el caso de los alquenos, solamente da el doble. Así que vemos que el número 1, la fórmula molecular del número 1, corresponde a un alqueno porque 12 es el doble de 6. Y finalmente el alquino corresponde al número 2, ya que los hidrógenos, ¿verdad?, es el doble de los carbonos menos 2, ¿verdad? El doble de los carbonos es 20, menos 2, 18. Veamos ahora el número 3. En los alcanos, todos los carbonos tienen hibridación sp3. Bueno, son enunciados, ¿verdad?, donde debo de establecer si es verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, cuando nos hablan de alcanos, debemos de recordar que los alcanos presentan pues, puros enlaces sigma, ¿cierto? Todos son enlaces sigma, no hay presencia de enlaces pi. Por lo tanto, si recordamos la clase pasada, cuando todos los enlaces eran sigma, ¿verdad?, la hibridación que presentaban todos los carbonos, que, bueno, solamente aparecían enlaces sigmas, era una hibridación sp3. Así es. Por lo tanto, esto es verdadero. Entonces, por aquí lo anoto, ¿verdad? Lo anoto para que lo puedan tener. Los alcanos tienen hibridación, ¿verdad?, sp3. Y bueno, los alquenos pues van a tener sp2, ¿verdad? Y los alquinos, pues sp. Ok. La fórmula general de todos los alquinos es el doble de los carbonos, ¿verdad? El número de hidrógenos es el doble de carbonos, pues es falso, ¿cierto? Es una pregunta conceptual, así que eso es falso, ¿no? El de los alquinos es el doble menos 2.
solamente el doble era de los alquenos, así que esto es de los alquenos. Y finalmente, solo los alquenos son hidrocarburos insaturados. Tanto los alquenos como los alquinos son insaturados, entonces esto es falso, porque no solamente los alquenos, sino también los alquinos. Veamos ahora el número 4. ¿Por qué a los alcanos se les denomina parafinas? Ok, entonces aquí vamos a conceptualizar este nombre, también llamado los alquenos, ¿no? Parafinas. Y parafinas significa que estos hidrocarburos tienen una poca o baja, ¿no? Baja mejor, vamos a colocar, tienen una baja reactividad. Una baja reactividad. ¿Sí? Se le conoce como hidrocarburos inertes, ¿verdad? Hidrocarburos inertes. Y esto es debido, entonces aquí la respuesta sería, se le denomina parafinas porque tienen una baja reactividad. Y esto debido a que las estructuras, ¿verdad? De los hidrocarburos, en el caso de los alcanos, entonces van a presentar solamente enlaces sigma. Por ejemplo, veamos al propano. Entonces vamos a ver al propano. Por ejemplo, al propano. El propano va a tener tres carbonos, ¿sí? Tres carbonos, todos van a estar por medio de enlace simple, entonces por acá voy a tener HHH, ¿cierto? Para que cumpla su tetravalencia, por acá H, por acá H, por acá H, por acá H, por acá H. Bueno, como pueden ver, un alcano, ¿verdad? Solamente presenta enlaces sigmas, y ese tipo de enlace es un enlace pues mucho más, por así decirlo, es mucho más fuerte, ¿verdad? Es mucho más fuerte que un enlace pi. Entonces, todos estos enlaces sigma son por así decirlo, más fuertes, ¿verdad?, que los enlaces pi. Por lo tanto, cuando combinamos en una reacción, por ejemplo, queremos combinar este gas propano con otra sustancia, que puede ser, por ejemplo, un ácido, ¿cierto? Los combinamos, o por ejemplo, quiero mezclarlo con una base, no va a haber reactividad, puesto que estos enlaces son fuertes y pues no va a ocurrir ese rompimiento. Así que se dice entonces que estos acá, ¿no? Se podría decir que son inertes y se utilizan para la combustión, ¿verdad? Se utilizan para la combustión. Bueno, y ahora veamos del taller, vamos a ver también verdadero o falso, cosas conceptuales que nos van a poder ayudar a tener una mirada mejor, ¿verdad? De estos hidrocarburos, ¿verdad? Que los encontramos de forma natural en el petróleo y en el gas natural. Por ejemplo, nos dice, el metano, el etano y el propano y el butano son gases a 25 grados Celsius. Y sí, justamente lo que le había mencionado, que estos gases, pues a 25 grados Celsius, ¿verdad? Una temperatura estándar, los encontramos como gases, ¿verdad? En el gas natural, ¿cierto? En el gas natural entonces nos encontramos como gases. Y esto es verdadero. Y bueno, aquí cabe recalcar que a medida de que aumenten los carbonos en las cadenas, por ejemplo, si tenemos a un octano, por ejemplo, entonces un octano, como bien, pues, ¿no? De forma intuitiva o lógica, podemos decir, si es un octano, oct viene de 8, por lo tanto va a tener 8 carbonos, ¿verdad? 3, entonces por aquí más o menos mejor su estructura zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 8 carbonos. 8 carbonos, ¿verdad? Esto pues se va a deber a que entre más carbonos tenga, ¿cierto? Entre más carbonos tenga, si yo combino, por ejemplo, a este octano con el otro octano, ¿verdad? Otra molécula octano, ¿sí? Como estas moléculas, los hidrocarburos son moléculas apolares, ¿verdad? Los hidrocarburos son apolares, entonces, no se olviden, los hidrocarburos son apolares, entonces los hidrocarburos son apolares, ¿verdad? Van a formar entre ellos fuerzas intermoleculares conocidas como fuerzas de London. Las fuerzas de London se presentan en moléculas apolares y estas fuerzas pues son débiles, ¿verdad? Son débiles. Pero a medida de que los carbonos, ¿verdad?, van aumentando, por ejemplo, ya no un octano, sino voy aumentando a medida que aumentan los carbonos, se van a formar más fuerzas entre esa molécula. Entonces va a haber una mayor área para poder enlazar, ¿verdad?, estos carbonos por medio de estas fuerzas intermoleculares. Entonces, eso va a hacer que a medida que los carbonos aumenten, ¿sí?, la temperatura, ¿verdad?, la temperatura de ebullición, o sea, que estén presentes como gases, va a aumentar, entonces la temperatura de ebullición va a aumentar. Entonces, si tenemos una estructura como el metano, por ejemplo, que solamente es un carbono, ¿verdad? El metano es solamente un carbono, entonces solamente va a aparecer, por ejemplo, entre otro metano, va a aparecer una fuerza de London, que es una fuerza muy débil, por lo tanto, a temperatura ambiente, pues esta fuerza se puede romper en la temperatura, ¿no? Debido del calor, ¿verdad? 25 grados Celsius, entonces lo vamos a encontrar como gas, ¿sí? Como gas. Ok. Para la letra B nos dicen los hidrocarburos son solubles en agua, y bueno, esto es falso, puesto que el agua es una molécula polar, ¿verdad? Polar porque tiene dos polos parciales, ¿verdad? Tiene el oxígeno, por ejemplo, se carga de forma negativa y los hidrógenos parcialmente de positivos, es una molécula polar. En cambio, los hidrocarburos son apolares. Entonces, recordemos la ley de la solubilidad, ¿verdad? Lo semejante disuelve a lo semejante, Entonces, si tenemos una molécula apolar, pues va a ser disuelta por otra molécula apolar. Pero si tenemos una molécula polar con apolar, pues estas no tienen afinidad y uno no va a disolver a la otra, ¿no? Entonces el agua no disuelve a los hidrocarburos, ¿ok? Ok, falso. El acetileno tiene mayor atomicidad que el etileno. Y bueno, ya habíamos mencionado al acetileno, ¿verdad? Es una forma
el acetileno es una forma de nombrar al etino, y el etino, pues su fórmula molecular es C2H2. Entonces, el acetileno es C2H2, ¿verdad? ¿verdad? Y el etileno es una forma de nombrar al eteno, cuya fórmula era C2H4. C2H4. Por lo tanto, vamos a ver quién tiene mayor atomicidad. El acetileno, ¿verdad? Tiene 4 de atomicidad, pues porque tiene 4 átomos, 2 de carbono y 2 de hidrógeno, mientras que el etileno tiene 6 átomos. Entonces, el acetileno tiene mayor atomicidad que el etileno, pues eso es falso, ¿verdad? Es al revés, ¿cierto? Ok. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Hemos solamente resuelto algunos problemas en las que vamos a tener que marcar verdadero o falso para conceptualizar todo lo que hemos visto ahora. En el siguiente video vamos a ver cómo nombrar a estas estructuras, vamos a ver por qué a los alcanos, por ejemplo, les llamamos metano, etano, propano, butano, ¿verdad? Vamos a ver cómo nombrarlos, y también vamos a conocer a los radicales alquilos, que básicamente un radical alquilo va a ser un alcano que va a perder a un hidrógeno. Entonces, vamos a ver a los radicales alquilos en el siguiente video, y de paso también vamos a empezar a nombrar a los hidrocarburos que se nos presente. Así que esto lo dejo por aquí para que puedan ver una mirada general de todo lo que hemos visto.